Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos radiovidentes que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Ahí ya van escuchando mis pisadas sobre este otoño que empezó hace rato ya. Y no puedo dejar de decir hoy día, viernes 17 de abril, que en 2 días más, el día domingo, es el día del fallecimiento del gran escritor mexicano Octavio Paz. Él fallecía un 19 de abril de 1998. Como ustedes saben, Octavio Paz fue Premio Nobel de Literatura, es uno de los premios Nobel latinoamericanos de literatura. Los otros son García Márquez, Pablo Neruda, Gabriela Mistral. Y es interesante porque Octavio Paz es como una especie de figura, de esas figuras intelectuales bien totales, omniabarcadoras. Es decir, no solo es un poeta importante en la poesía hispanoamericana del siglo XX, sino también es un pensador y un intelectual público que intervino en muchos debates, algunos incluso bastante polémicos, dentro del mismo México. Vamos a partir presentando un poco, muy brevemente, y les voy a recomendar cómo leer a Octavio Paz, por lo menos mi lectura absolutamente personal, desde luego. Yo creo que el poema más hermoso de Octavio Paz es el poema Piedra de Sol. Piedra de Sol es un poema de amor, pero que se cruza con los acontecimientos históricos. La historia se cruza con el mundo privado. Octavio Paz fue un gran poeta del amor, un gran poeta del eros. Y hay una parte muy hermosa de este poema en que él va recorriendo el cuerpo de la amada y al mismo tiempo va comentando qué es lo que pasa en la historia, los dramas, los quiebres, etc. Y hay un momento en el poema en donde se pregunta cuál es la vida verdadera, la vida con sentido. Y dice él: la vida, cuando fue de veras nuestra, cuando somos de veras lo que somos. Bien mirado no somos, nunca somos a solas, sino vértigo y vacío. Muecas en el espejo, horror y vómito. Nunca la vida es nuestra, es de los otros. La vida no es de nadie, todos somos la vida. Pan de sol para los otros todos que nosotros somos. Soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos, dice Octavio Paz, si son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro. Salir de mí, buscarme entre los otros que no son, si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Es uno de los versos más bellos que yo haya escuchado de la búsqueda de la identidad. Nos miramos en el espejo, pero en el espejo, dice Octavio Paz, somos solo vértigo, vacío, mueca, horror y vómito, porque la vida en realidad no es nuestra. Tenemos que buscarla en la otredad, con los otros. Bueno, ese es el poema Piedra de Sol. También hay otro poema bien impresionante de Octavio Paz. Él tenía una especie de poemas caminatas en que va caminando por lugares físicos de la misma Ciudad de México, pero al mismo tiempo camina hacia el pasado y hay como una rememoración en esa caminata. Y es el famoso poema Nocturno de San Ildefonso, en que va recorriendo un sector de un barrio de la gran Ciudad de México. Estamos ahí, lo estamos sintiendo, cerramos los ojos y estamos en Ciudad de México. Y en un momento, Octavio Paz hace una suerte de autoconfesión y autocrítica a él y a toda su generación. Fíjese lo que dice:
el bien, quisimos el bien, enderezar al mundo. No nos faltó entereza, nos faltó humildad. Lo que quisimos no lo quisimos con inocencia. Preceptos y conceptos, soberbia de teólogos, golpear con la cruz, fundar con sangre, levantar la casa con ladrillos de crimen, decretar la comunión obligatoria. Algunos se convirtieron en secretarios de los secretarios del secretario general del infierno. La rabia se volvió filósofa, su baba ha cubierto al planeta, la razón descendió a la tierra, tomó la forma del patíbulo y la adoran millones. Uno diría, está haciendo una crítica a la iglesia, pero en realidad está haciendo la crítica a las utopías políticas convertidas en religión o en una fe que viene acompañada también de la soberbia de los teólogos y de los comisarios y de los secretarios de los secretarios de los secretarios del secretario general del infierno. ¿Qué está haciendo aquí? El texto es muy impresionante, sigue más allá del poema, una autocrítica, puesto que Octavio Paz fue de los intelectuales que al comienzo se resistieron a creer todo lo que estaba ocurriendo al otro lado de la cortina de hierro en los países del este. Y cuando él lee a Solzhenitsyn, y va a publicar un artículo en su revista mexicana Vuelta, me parece que es, tiene un impacto tan grande que siente de alguna manera la culpa de que él también fue cómplice sin saberlo y sin darse cuenta de ese horror que estaba ocurriendo en los países donde se supone que se estaba viviendo el paraíso. Es una autoconfesión de las más valientes de un intelectual latinoamericano. Neruda, que es un poeta extraordinario, mejor poeta, podríamos decir en términos totales, que Octavio Paz, no hizo aquello, a pesar de que Neruda en privado era bastante crítico y fue bastante crítico de lo que estaba pasando en algunos lugares, regímenes totalitarios de la Unión Soviética, etcétera. Pero no pudo desarmar el personaje que era. Imagínense Neruda haciendo una crítica a la Unión Soviética. Octavio Paz desarmó ese personaje, hace la autocrítica y eso le va a costar pelearse con muchos miembros de su generación. Y lo último, lo recomiendo también como ensayista. Hay algunos que prefieren al Octavio Paz ensayista que al poeta, y hay 3 ensayos que vale la pena leer de él. Si ustedes quieren ir a México y conocer la esencia de México, lean El laberinto de la soledad. Yo una vez que tuve un viaje a México hace varios años, por un tiempo largo, ese libro para mí fue iluminador. Habla de la soledad del mexicano, de lo críptico que puede ser. Aparentemente el mexicano es muy cortés, te saluda, te dice buenos días doctor, buenas noches licenciado, te dice sí a todo, pero es tremendamente laberíntico, ¿no? Dice Octavio Paz, plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés a un tiempo, todo le sirve para defenderse. El silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. Es un análisis, casi un psicoanálisis del alma del mexicano. Y el mejor ensayo en lengua española que se haya escrito sobre poesía, de todas maneras, es El arco y la lira. Quien quiera entender qué es la poesía, más que grandes libros teóricos académicos, este libro es una maravilla. Octavio Paz realmente nos va explicando con una pasión y al mismo tiempo con un rigor y con una prosa excepcional, porque tiene una prosa notable, el misterio de la poesía. ¿Qué es la poesía? En uno de los fragmentos que leo, El arco y la lira, dice: la poesía es conocimiento, poder, salvación, abandono. Operación capaz de cambiar al mundo, la actividad poética es revolucionaria por naturaleza. Ejercicio espiritual es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro, pan de los elegidos, alimento maldito, aísla, une, invitación al viaje, regreso a la tierra natal, inspiración, respiración, ejercicio muscular, plegaria al vacío, diálogo con la ausencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y se lanza 2 páginas muy poseídas del entusiasmo por la poesía. Y por último, el último libro que quiero recomendar de él es un ensayo notable y muy completo del tema del amor y de Eros. ¿Dónde nace el amor en Occidente? ¿Cuándo comienza? ¿Había amor en el mundo latino o no? ¿Fueron los trovadores los verdaderos inventores del amor? El ensayo La llama doble es uno de los temas favoritos de Octavio Paz en su poesía también, el amor, el Eros, el misterio del Eros humano, y La llama doble es un libro que se sigue leyendo muy bien. Por supuesto que hay otros libros, pero no podía dejar de recordar en mi jardín, hoy día, 17 de abril, puesto que el fin de semana no hay programa, al gran poeta, escritor, ensayista mexicano Octavio Paz.
Estamos en otoño, decía al comienzo. ¿Cuándo comenzó el otoño en este hemisferio? El 20 de marzo a las 11:46 hora continental. Así de riguroso. ¿Cuándo termina? El 21 de junio del 2026. Ahí estamos sintiendo el sonido de las hojas, ¿no? Yo creo que hay que darse cuenta, porque ya se nos ha ido un mes de otoño. La ciudad a veces nos desconecta de la relación con las estaciones. A veces nos damos cuenta, como por ejemplo para el mundo oriental, los japoneses, los chinos, en su poesía, en su literatura, lo importante que son las estaciones y cómo van marcando ciclos. Ciclos de vida, qué decisiones se toman en qué estación. Hay todo un arte y sabiduría en el mundo oriental sobre eso. Nosotros pareciéramos, a veces no nos importa separarnos de la naturaleza, pero eso tiene consecuencias, ¿no? El que no estemos conectados con lo que está pasando, porque somos parte de esa naturaleza. Por eso que el otoño uno da una oportunidad de detenerse y contemplar cómo el mismo otoño avanza. Tal vez para preparar nuestro propio otoño, porque, digámoslo con todas sus letras, todo cae. Las hojas, pero también nosotros vamos cayendo sin darnos cuenta. Eso me recuerda el poema Altazor cuando dice: cae, cae, cae al fondo de ti mismo, cae en infancia, cae en vejez, cae en sonrisa y cae en lágrimas, cae lo más bajo que puedas caer. El otoño tal vez es el gran maestro que nos enseña a prepararnos para esa caída inevitable, que tiene que ver con la madurez, con la vejez. Y por eso hoy día, la pregunta que me hago hoy día es: ¿cuál es la música del otoño? Si me quiero sentar aquí en mi jardín a escuchar una buena música para el otoño. ¿Y quién mejor para proponernos músicas, canciones para el otoño que nuestro dealer de música, nuestro traficante de música, nuestro proveedor de música del alma, Javier Sanfeliu, viejo amigo del jardín? Querido Javier, bienvenido a este jardín. Muchas gracias por invitarme, Cristian. Aquí estamos con una pequeña lista sobre esto. Estaba viendo la radio, yo hacía tiempo que no venía para acá, y aquí tuve un momento muy feliz, que fue cuando me llaman para que programe música durante 5 meses, 6 meses, antes de que partiera la Radio Pauta. Y aquí estoy de nuevo. Claro, tú programaste música y fue un periodo muy, muy hermoso de música, muy, muy interesante, muy propositiva. No era la típica música que se escuchaba en la mayoría de las radios, y eso uno lo agradecía mucho. Y lo pasé muy bien, porque además me volví loco y lo que hice fue programarla a mano, como lo hacían los antiguos. Los antiguos programadores de música en las radios. Exactamente. A mano. A mano. ¿Ah? Ya. Y ahora a mano también nos trajiste una programación otoñal. A ver, ¿cuáles son los criterios que usaste para seleccionar estos temas y proponernos estos temas? Yo creo que es muy simple cuando empieza, digamos, la estación, parte del otoño, uno se vuelve, te diré que más melancólico que en el invierno, porque viene lo que estabas diciendo recién, que viene como esta baja, ¿no? Entramos en un periodo de introspección. Y traje algunas canciones que tienen que ver con, ¿cómo llamarlo? Con ese sabor a café y a bufanda. Café y bufanda. Café y bufanda, porque empezamos a Uno quiere a ciertas bufandas. Yo por lo menos, yo tengo yo una... yo las pierdo. Tú las pierdes. Chuta, Sí. yo también las he perdido, pero trato de cuidarlas algunas bufandas. Tengo unas bufandas ando trayendo una bufandita por ahí, que le tengo mucho afecto. Ella está casi vieja, incluso uno diría decir tiene que cambiar de bufanda, pero soy leal a mi bufanda. Yo también trato de cuidarlas, pero en algún momento se van. Las bufandas llegan y se van. Y tal vez hay que, claro, desapegarse de ella. Desapegarse de la bufanda. Vamos a estar tomando un café o un té con una bufanda, nuestra bufanda favorita, en el jardín de otoño o en un balcón donde tengamos una planta, algo. Y vamos a escuchar qué canción primero. Mira, algo más otoñal que una banda escocesa, yo creo que hay una banda que se llama Elbow, codo en inglés, y que tiene una versión con la BBC de una canción preciosa que se llama Tower Crane Driver. Sin saber lo que dice la letra completamente. Es una canción de niebla, una canción nublada. Nublada. Una canción nublada. Y la neblina es... Bueno, me acuerdo de una película de terror de John Carpenter, The Fog, la neblina, una neblina que se va Increíble. apoderando de la ciudad. Sí, increíble. Ya, otro tema otoñal, el segundo tema otoñal. El segundo tema otoñal que traje yo es, escuchemos al famoso trompetista Chet Baker, ¡Oh, qué gran trompetista! con Almost Blue. ¿Y por qué es otoñal este tema? Bueno, es cosa de escucharlo. Lo escuchamos entonces.
Es Un bourbon. Uy, qué rico. ¿No? Nocturno. Me voy a conseguir un bourbon por ahí en una horita más. Sí. A esta hora ya es sano, digamos. Y escuchando además a este maravilloso trompetista. Seguimos aquí con Javier Sanfeliu regalándonos y regalándoles, querido radiovidente, música otoñal. Tomen un apunte para que la puedan escuchar de nuevo en su jardín, para ir adentrándonos en el otoño, para sentir más el otoño y conectarnos más con el otoño. Tercer tema. El tercer tema, básicamente lo que estamos haciendo es una propuesta de otoñal para que la gente pueda ir a buscar alguna cosa y encontrar lo que quiere escuchar. Es como saber vestirse un poco de otoño. Y hay un personaje que me gusta mucho que es Beck. Y Beck tiene una característica que es muy interesante porque Beck tiene canciones que son muy animadas, muy arriba, pero cuando se vuelve melancólico Beck, entramos en una etapa otoñal de Beck. Y hay una canción que se llama El corazón es una batería, que es una belleza que tiene que ver con la cercanía de la muerte, pero también de saber llevarla como una compañera y una consejera. Entonces habla un poco de sentir en el pecho todavía el latido. Oye, eso es bien impresionante, ¿eh? Darse cuenta que tenemos un corazón primero. Sí. Darse cuenta que respiramos, darse cuenta que el corazón tiene diástole y sístole y que además en algún momento se va a apagar como una batería, ¿no? Exactamente. Lo escuchamos entonces. Vamos entonces a seguir con la Electric Light Orchestra, que esto es un gusto que me estoy dando en esta radio. Una canción del año 78, si no me equivoco, que también tiene ese tono otoñal. Bueno, digamos que la isla, el Reino Unido, que es la isla musical del mundo, pasa nublado. Entonces, en general, lo que sucede al interior de esa isla tiene que ver con mucha melancolía y con mucha saudade, dirían. Es un saudade inglés en este caso. En este caso inglés. Isleños, con las nubes de Londres. Y acá traje una canción clásica de la Electric Light Orchestra que suena muy a otoño, según yo, y es Telephone Line. Una propuesta nada más. Es una propuesta para que ustedes tranquilos lo escuchen, tranquilas en el lugar donde quieran, vayan anotando, vayan recordando cada uno de estos temas. Cada uno es un ámbito, una emoción. Y nos queda el último tema de un grupo potente. Bueno, si hablamos de bandas otoñales, también tenemos que hablar de R.E.M. R.E.M. con la banda de Michael Stipe, que echamos todos de menos, porque en un momento tomaron la decisión de no seguir juntos y decir basta, ya hicimos suficiente, pero dejaron una cantidad de canciones que huelen a tierra mojada y a nubes y a café. Y la última que vamos a presentar ahora se llama Leaving New York, que tiene que ver con esa melancolía que le da a la gente cuando deja una ciudad que ama. Y en esa partida se encontraba Michael Stipe en un aeropuerto escribiendo la letra de esta canción y al final la graban, al final terminan siendo... Yo creo que esa es una melancolía específica, ¿eh? La melancolía de dejar una ciudad en la que has vivido mucho tiempo. Así es. Y bueno, te das cuenta cuando la pierdes, además qué es lo que perdiste, en fin, precioso. Vamos con el tema. Javier, yo te quiero agradecer estos regalos que nos has traído, regalos otoñales, para responder a la pregunta, ¿cuál es la música del otoño? Es tan difícil, ¿eh? Muy difícil. Muy difícil. No se puede contestar en forma abstracta, se tiene que contestar con un tema. Yo te iba a proponer que cada uno de los dos escogiera de estos 5, ¿cuál es su tema? El tema de los 5, ¿cuál te quedarías tú? De los que traje, Sí. No sé, no puedo tener una definición específica. Cada uno me gusta, son canciones que me han acompañado durante mucho tiempo. Y te quería decir que, bueno, hoy día se cumplen 30 años del disco Murder Ballads de Nick Cave. Me encanta Nick Cave. Y Nick Cave que es uno de los discos más intensos, porque es un disco que graba con Kylie Minogue, con PJ Harvey y con las cuales tiene relaciones. Y desarrolla este precioso disco, que es un disco que trata básicamente de canciones de asesinatos. Qué fuerte. Es muy fuerte, en la época más oscura.
panqueta de Nick Cave, pero es muy melancólico y es mucho más invernal que otoñal. Pero quería mencionarlo porque hay Para gente... celebrarlo, lógico. Exactamente. Ya hemos tocado a Nick Cave aquí otras veces en el jardín y deberíamos hacer un día un monográfico Nick Cave. Cuando Javier, quieras. ¿ah? Así Sí. que te vamos a invitar a hacer eso, te vamos a cobrar la palabra. Hay tanto que elegir en todo caso como para hacer un podcast, diría yo. Exclusivamente un podcast de Nick Cave. Sí. Eso es para fanáticos. Muchas gracias, Javier. Qué gusto de tenerte aquí en este jardín. Y ya voy por un bourbon una vez que termine para que nos tomemos aquí sentados debajo de Y un cigarrito. cigarrito. Y un cigarrito. Y un cigarrito otoñal. Quiero decirle que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Revive la cuenta pública 2025 de AFP Habitat. Conoce su gestión en pensiones, rentabilidad e inversiones en afphabitat.cl. Queridos radiovidentes, vamos a ir a una pausa comercial, pero les recuerdo que a las 7:30 estrenamos, como siempre lo hacemos los días viernes, el nuevo capítulo del podcast programa Tu Hipócrita Lector. Tenemos un estupendo invitado, es un psicoanalista de matriz junguiana, Mario Saiz, con el que vamos a tener una conversación apasionante sobre sus propias lecturas que lo han marcado en su vida, pero también sobre cómo leer y por dónde empezar a leer y a entrar en ese mundo laberíntico de símbolos que trae el inconsciente colectivo en este personaje tan completo, tan total, humanista y científico, artista, pensador, psicoanalista, psiquiatra, que fue Carl Gustav Jung. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más jardín. Y el día lunes, nuevamente a las 7 de la tarde, vuelvo a abrir la verja de madera para seguir caminando con ustedes todas las tardes.